Hola, buenas tardes. En 5 minutos comenzamos. Hola, hola a todos. Comenzamos en 2 minutos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos en unos minutos. Buenas tardes. Bueno, hola, hola a todos. Ahí disculpen un poquito el delay. Estábamos ajustando algunos temas. Gracias a todos los que están presentes, acompañándonos de nuevo en otro evento de la comunidad. Eh, Mi nombre es Gustavo Mota, ustedes, los que ya han participado en otras ediciones, me conocen. Estoy liderando la comunidad de Developer de Chile y bueno, trabajé anteriormente en Safe y en Velocity, actualmente trabajo en una entidad financiera en el área de arquitectura.
Y bueno, para mí es un placer seguir compartiendo con toda la comunidad y con todas las personas que se van sumando distintas cuestiones técnicas que van surgiendo en los distintos eventos. Este tema en particular que vamos a tratar hoy, como lo comentábamos aquí a los presentes, es un tema que surgió como conversación en un evento anterior. Bueno, quiero dar paso a mis compañeros y grandes colegas que me acompañan. Va a estar Germán Aguirre, que como speaker, Germán tiene amplia experiencia en bancas y seguros y está trabajando fuertemente con Financial Service Cloud. Y también me va a estar acompañando otro gran técnico, gran persona, Brian Burgos Lago. Él es DevOps Engineer y a su vez es una persona que se declara como evangelista de Salesforce, le gusta compartir y le gusta ajustarse a las buenas prácticas. Así que gracias, Brian, y él tiene una amplia experiencia en el último tema que vamos a ver, que es la automatización de despliegues, manejo de metadata, automatizaciones en general, manejo de ambiente, etcétera. Así que él luego cuando le dé la palabra va a explicar su experiencia. Bien, y como, con respecto a lo del tema que vamos a tratar hoy, ¿de qué se trata? Safe for Industry. No sé si han escuchado este término, a lo mejor a algunos les parece raro, extraño, pero bueno, básicamente Safe for Industry es un nombre que tomó Salesforce hace relativamente poco tiempo, luego de adquirir una compañía que se llamaba Velocity. Velocity era una compañía, una startup que se dedicaba a las distintas industrias. Ahora vamos a ver más adelante cuáles son las industrias que están cubiertas. Esto está principalmente relacionado con los modelos de datos y los procesos de la industria. ¿Sí? Una serie de industrias que tienen alta demanda. Entonces lo que hizo Velocity fue pensar en el modelo de datos que necesitaba cada industria, plasmarlo en el modelo de datos de Salesforce y generar procesos. Esto lo estoy explicando a muy, muy alto nivel, pero básicamente es eso. Y Velocity, tal cual como existe hoy en día, porque por más que se llame Salesforce Industry, cuando uno contrata a Velocity, primero tiene que contratar Salesforce. ¿Sí? Porque Salesforce es la plataforma base sobre la cual se monta Salesforce Industry. Y luego lo que uno tiene que hacer es instalar un paquete manejado, Managed Package. ¿Sí? Ese paquete manejado, acá como vemos, no sé, tiene el procedimiento habitual para bajarlo, instalarlo, configurarlo, darle acceso a los distintos roles y perfiles, etcétera, etcétera, pero es un paquete manejado. Pero ese paquete manejado que uno instala, depende de la industria con la que va a trabajar, genera un modelo y genera procesos. Por ejemplo, la industria de telecomunicaciones requiere un modelo específico, detallado para el manejo de las líneas telefónicas, los SIM, etcétera. Y bueno, eso y el tema del roaming, etcétera, todo ese manejo se hace con un modelo de datos. La industria financiera, otro. En particular, hay diferencia entre la industria de banca y la de seguro. Después está la industria de los supermercados, ¿no? O la industria del retail en industria. La industria, por ejemplo, los modelos de datos del gobierno. Entonces, lo que hizo Velocity fue generar con un grupo de personas muy especializadas modelos de datos para cada industria y los procesos. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene que trabajar con una industria en particular, lo que hace es instalar un paquete. Como ustedes verán acá, es CMT, este es el de comunicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, Telecom, una telefónica importante de Argentina lo tiene. ¿Sí? Una telefónica importante de Chile lo tiene. Ellos instalan ese paquete y trabajan sobre ese paquete. Ahora, después, si uno tiene que instalar para un banco, tiene otro nombre, FIN, se llama. Pero bueno, son paquetes manejados, ¿sí? Eso como para un poco para entrar en tema. Y como les comentaba, lo principal que ustedes ven aquí son modelos de datos. Distintos modelos de datos. Distintos modelos de datos que están relacionados con cada industria. Bien. Y entonces, lo principal es focalizarse en la industria que vamos a trabajar o le vamos a brindar una solución. Entonces, Velocity tiene esas cuatro capas, ¿no? Primero el modelo de industria que se va a seleccionar, luego los procesos, las integraciones, el modelo de datos particular para esa industria. Después viene la capa de experiencia digital, que hay una serie de componentes que van a ser muy reiterativos en los próximos slides, como OmniScript, Flexcard o Lightning Web Component, ¿no?
Los LAN y Web Components son componentes propios de Salesforce, pero los OmniScript y Flexcard no, son componentes propios de lo que era Velocity y ahora se llama Salesforce Industry. ¿Eso para qué sirve? Para generar un flujo de negocio completo y uno no tiene que programar nada, es low code se llama. Uno a través de estas herramientas, la OmniScript por ejemplo, genera distintas etapas, bifurcaciones, etcétera, y de esa manera se puede implementar un flujo de negocio completo. Pero como yo les comentaba, cada industria tiene su modelo de datos y sus flujos asociados, que ya vienen preconfigurados. Esto porque, por ejemplo, si nosotros necesitamos instalar Salesforce Industry para la solución de banco o Salesforce Industry para la solución de, no sé, Educación era. sí, suponte. Entonces tenemos cada proceso, en el caso de banco, por ejemplo, no sé, onboarding de tarjeta de crédito, onboarding de cuenta. Todo ese proceso ya está diseñado. No hay que hacerlo desde cero. Pero sí podemos, dependiendo de cada país, Chile tiene sus particularidades, Colombia su particularidad, México su particularidad, Brasil la suya, Estados Unidos, etcétera. Cada uno tiene su forma de trabajar, entonces nosotros tenemos que modificar esos procesos. Pero ahí nos allana el camino de, digamos, un proyecto que antes demoraba tres años como mínimo, Sí. a lo mejor se puede realizar en 6 meses, ¿sí? Porque ya viene todo preconfigurado. Es como comprar un traje que ya viene con un talle, hay que hacerle algún pequeño ajuste y ya está. Es eso. Y después en la última capa, la capa de experiencia, están las herramientas que nos permiten trabajar, desplegar, lo vamos a tratar más adelante, que en el caso de Safe for Industry es necesario tener tal vez un cuidado, un cuidado para el despliegue entre ambientes, diferente al de Safe for convencional, Safe for Core, como nosotros le llamamos. Bien. Entonces, como les decía, las distintas industrias. Tenemos industria de gobierno, modelo de gobierno, uno puede trabajar sobre todo lo que es el sector público, trámites digitales, subsidios, atención ciudadana, etcétera. Eso ya viene preparado. Después tenemos telecomunicaciones, como dije, gestión de cliente, portabilidad, catálogo, CPQ para poder establecer, no sé, hay países en los cuales, dependiendo de la zona, el costo del servicio telefónico tiene una diferencia, una tasa diferente, hay otros países que no. Entonces, eso lo manejan muy bien. Después, sector financiero, como dije, onboarding de digital, préstamos, seguros, cumplimientos en general, y así el resto, ¿no? Retail y consumo, gestión de promociones, distribuciones, venta en campo. Bueno, y X sectores más, también hay uno de non-profit también, bien amplio. Así que, bueno, lo principal es que si uno instala alguno de estos paquetes, ya tiene la solución prearmada y con pequeñas configuraciones puede salir andando, ¿sí? Acá no queremos minimizar a las consultoras que tienen su trabajo ni nada, simplemente que esto es una herramienta que les facilite el trabajo a los partners, a las consultoras que van a implementar esta solución en una empresa. Luego, cada empresa tiene su dificultad y obviamente los proyectos se demoran y llevan su tiempo y tienen sus complejidades, ¿no? Eso siempre queremos aclararlo. Bien, entonces, industria de seguro. Como dijimos, temas principales y vamos a focalizarnos en los próximos slides y el que le voy a dar la palabra a Germán, que es el especialista, el que viene trabajando hace 15 años con el modelo de financiero en general, pero sobre todo en la industria de seguro tenemos gestión de productos, reglas de negocio, en todo lo que es gestión de siniestros, ¿sí? Eh, todos los temas de cumplimiento normativo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está implementado en un modelo específico, el modelo financiero, y con sus procesos correspondientes. Acá, antes de darle la palabra a Germán, quiero hacer una salvedad. Este es un diagrama de entidad-relación, ¿sí? Diagrama de entidad-relación que representa algo. Por ejemplo, el Customer Model, ahora Germán va a explicar de qué se trata. Pero lo que quiero hacer notar es lo siguiente, no sé si se ve bien, un celeste bien clarito y un celeste más oscuro, un azul. La diferencia entre las entidades claritas es que, por ejemplo, acá verán abajo, account es una entidad estándar de Salesforce, un objeto estándar, ¿no? Pero, por ejemplo, acá ven Financial Statement, guión bajo, C, o por ejemplo ven Financial Statement Line Item
guión bajo, guión bajo C. Bueno, todas estas que tienen el guión bajo C son objetos custom, propios del modelo que cuando uno instala la vertical, automáticamente se genera este modelo, se hacen todas las configuraciones, toda la relación y el modelo ya está, no hay que crearlo, ¿sí? Ya quedó armado al momento de instalar el paquete. Y después tenemos otras, por ejemplo, Asset es una de las entidades estándar propias de Salesforce, ¿sí? Un asset representa la instanciación de un producto. No quiero entrar en detalle, pero cuando uno selecciona un producto, la entidad estándar de Salesforce se llama Product 2, cuando uno selecciona un producto y lo termina comprando un cliente, ese producto se instancia como un asset y se vincula un asset a un cliente. Entonces, la cuenta puede tener N asset, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener N líneas telefónicas o N tarjetas de crédito. Son assets, ¿sí? Bien, Germán, te cedo la palabra y me voy a mutear para no hacer... El micrófono. Saludos, ¿cómo están? Ajá. En principio, explicarles un poquito de qué va el Customer Model, ¿no? De qué va este monito gigantesco que tenemos acá con N cantidad de relaciones. Sí, el Customer Model es el modelo propio de Financial Services Cloud. Primero que nada, vamos un poquito más atrás a explicar. Insurance o el mercado asegurador es mercado financiero. Por lo tanto, la vertical de insurance en Salesforce pertenece a Financial Services Cloud. Es decir, ya viene con Financial Services Cloud, que incluye banca y seguros. ¿Sí? Germán, una salvedad, perdón que te interrumpa. Para instalar Velocity necesitamos tener Financial Service como base, ¿sí? Claro, sí. Es Y incluso para instalar Financial Services, básicamente te dan services, ¿no? Y después instalas los paquetes sobre Service y Service Service. Cloud, arriba Financial Service, arriba Y arriba Velocity. Velocity. O Salesforce. Tal cual, arriba Industry. Tal cual. Bien, el Customer Model o modelo de clientes, su propósito es hacer de maestro, modelo maestro de clientes que unifica la vista de los clientes, productos y servicios, ¿sí? Unificar la vista quiere decir vista 360 del cliente. Tiene una serie de entidades clave, ¿no? Las vemos acá como bien grandototas, ¿no? Encierran dentro de ellas otras entidades, ¿no? Otros objetos, ¿no? Está la entidad cliente, client, que es una entidad central de cliente con diferentes record types o tipos, ¿no? Business, consumer, por allí escribía Brian en el chat, ¿no? Que son record types, cuentas business o clientes business, clientes consumer, clientes personas, personales y demás, ¿no? N cantidad de record types, porque también se puede personalizar. Tenemos financial account, que son, bueno, básicamente las cuentas financieras del cliente. Puede ser cualquier cuenta financiera. Tenemos Insurance Policy. Insurance Policy es una cuenta financiera, ¿sí? Y está relacionado, tiene relación de uno a muchos al Financial Account. Como vemos acá en el modelo, claramente vemos que Insurance Policy está relacionado de uno a muchos a Financial Account. Es decir, una persona puede tener múltiples pólizas de seguros y todas ellas son cuentas financieras, como también lo puede ser, por ejemplo, una cuenta bancaria, ¿no? El Party Relationships básicamente es el sistema de relaciones entre diferentes partes, entre diferentes personas jurídicas o naturales, ¿sí? Eh, es muy potente Financial Services Cloud y Velocity en todo el tema del relacionamiento entre las personas, ¿sí? Por ejemplo, los asegurados y los las personas Beneficiarios, beneficiarios, ¿sí? ¿sí? O por ejemplo, en una sola póliza, como producto financiero, nosotros podemos encontrar a un tomador, que es el que paga, a un asegurado, que es el beneficiario principal, digamos, salvo en caso de ciertas pólizas, como por ejemplo vida, a los beneficiarios, a los asegurados para pólizas de salud y demás, ¿no? Entonces, existe un grupo de personas distintas relacionadas exactamente al mismo producto financiero, cada uno con su respectivo rol. Y esto se establece a través de Party Relationships, ¿sí? Em, y bueno, Profile Attributes, que son básicamente, es un sistema configurable de atributos adicionales. ¿Sobre quién? Sobre el perfil de las personas, ¿sí?
digamos que es para personalizar un poco lo que tiene que ver con cada una de las personas, ¿sí? Entendiendo que una persona no necesariamente es un cliente, ¿sí? Una persona puede ser una persona relacionada a un cliente, ¿sí? ¿Qué casos de uso encontramos en el modelo de cliente? Bueno, evidentemente ya lo comentamos, la vista 360 del cliente, muy completa, donde vemos a la persona, sus productos financieros, sus pólizas de seguro, las relaciones que tiene e incluso atributos de perfil propios de esa persona y de sus relaciones. También tenemos la gestión de relaciones, como comentábamos, y tenemos posibilidad de productos cross-selling. Hay que aclarar una cosa, hermano. Salesforce tiene digamos, todos los artefactos y las capacidades como para poder desarrollar esto, pero involucraría mucho trabajo Sí, poder generar todo esto que estás mencionando con la plataforma estándar, ¿sí? sí, sí, por supuesto. Esto ya viene, es un trabajo muy depurado, que tiene alta complejidad, que está basado en la plataforma estándar de Salesforce. Sí, no, el simple hecho de establecer relaciones, estas relaciones complejas, que son muy propias del mercado financiero, muy propias de industria en realidad, no solamente del mercado financiero, ya que hablamos de industria en general, eh, establecer estas relaciones, hacer todo, digamos, la personalización de sales and service para poder llegar a esto lleva tiempo, probablemente años, Sí, nada más el relacionamiento sí. de personas. Bueno, Bien, vamos a continuamos. la siguiente, sí. El segundo modelo que tenemos acá es el de Claim Management, pero con Financial Services Cloud para Insurance, para la vertical de seguros. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, Reclamos. claro, la gestión completa de reclamos integrada con Financial Services Cloud. Pero ojo, no confundamos reclamos en el negocio de seguros, en la vertical de seguros, con un reclamo de tipo PQR, ¿no? Una queja, Sí, ¿sí? No es lo mismo. Un reclamo, un claim, es un siniestro, sí. ¿sí? Es un siniestro. Es una persona que se siniestró, que, digamos, el contrato de seguros, la póliza de seguros, se ejecutó. Financial Services Cloud, Vertical Insurance y Velocity Industries Vertical Insurance ya viene con todo un paquete prearmado para poder llevar toda la gestión de reclamos Por ejemplo, en una el persona le expediente. chocaron el auto, llama por teléfono, Tal cual. ese siniestro se Claro. registra en este momento. Se registra en Salesforce, se captura en Salesforce y muestra una cantidad de información clave para poder también solventar este siniestro, ¿sí? ¿Qué entidades clave tenemos acá? Si bien el modelo es bastante complejo, tenemos entidades clave. Evidentemente, la principal es claim, que es reclamo. El reclamo principal con una serie de elementos específicos. Y la póliza. Claro, pues la póliza, que la vamos a ver más adelante, se relaciona uno a uno con claim, ¿sí? Una póliza, mejor dicho, reclamos, el claim se relaciona uno a muchos con póliza. Una póliza puede tener múltiples reclamos, Sí, pero un reclamo no puede tener múltiples pólizas, no. ¿sí? ¿Se entiende? Ok. ¿Qué conforma el claim? Específicamente, el reclamo, las coberturas de la póliza, más que la póliza, las coberturas de la póliza. Por ejemplo, si yo tuve un siniestro de auto, yo tengo una suma asegurada máxima por ese siniestro y un deducible también que pagar por ese siniestro, ¿cierto? Y todo eso está gestionado en este Y modelo. en coverage. Todo eso está en cobertura, ¿sí? Entonces, coverage es la vinculación del reclamo con las coberturas de qué? Del contrato póliza, ¿sí? Hasta dónde me cubre, cuánto es el deducible, etcétera, ¿no? Claim payment o reserve details es gestión detallada de pagos y reservas. Reservas, súper importante. Em, las empresas aseguradoras tienen que garantizar una reserva para poder cubrir, dado un evento catastrófico, con cierto porcentaje importante de su cartera asegurada, ¿sí? Muchos sistemas no manejan Sí, reservas esto te iba a mencionar. Muchos sistemas core de empresas, también sistemas legados, no manejan la gestión de reserva. entonces, esto es importante porque una empresa que implementa este modelo tiene el modelo de datos, los procesos, y después integrando con el sistema core, en definitiva, puede decir tal póliza tiene tal o Claro. cual cuestión registrada.
Tal cual. Y a medida que se van ejecutando siniestros, se van consumiendo reservas. Esas reservas tienen que ser repuestas, ¿no? Sí, Esa gestión de reservas, ya la vertical financiera de insurance, de Salesforce Insurance, de Salesforce Industries for Insurance, ya tiene una gestión de reservas y eso es súper relevante, siendo que hay muchos sistemas core de seguros que no las llevan y tienen que llevarlas en sistemas sí, aparte. Además de ello, claim participants, ¿no? Que son los roles específicos de los participantes en un siniestro. Y es que, tal cual como existen relaciones a nivel de cliente, también existen roles particulares a nivel de un siniestro, ¿no? Tenemos un ajustador de daños, sí, básicamente es el inspector que valida los daños que tiene el auto para poder entonces generar una orden de reparación o una orden de compra de un repuesto o incluso declarar la pérdida total en dado caso que supere cierto monto de, de cobertura, ¿no? Tenemos el ajustador, tenemos el reclamante, que el reclamante no es igual al asegurado, ¿sí? Un reclamo, un claim lo puede hacer cualquier persona según la ley, ¿sí? Eh, lo importante es que se haga el reclamo, que hablemos de dos cosas distintas a nivel de reclamos, ¿no? Una cosa es declarar un reclamo y otra cosa es constituir un reclamo, ¿sí? Declarar un reclamo lo puede hacer cualquiera, constituirlo solo el asegurado después de un análisis dado que, dada una declaración, ¿sí? Entonces hay ajustadores, hay reclamantes, hay testigos, hay conductores en caso sí, un siniestro claro, grave. hay autoridades, ¿sí? Sí, De tránsito y demás que pueden estar inmersas y todo esto son participantes carabinero, policía local. tal cual. Y todos estos son participantes del reclamo, de una u otra forma, cada uno con su rol particular y específico. Sí, Y además, otra entidad clave es el Policy Integration, que básicamente es una conexión directa entre el reclamo, claim, con póliza, ¿sí? sí, Vamos a la a la siguiente. siguiente. Aquí tenemos otro modelo y quizás va a confundir, pero luego voy a explicar la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Em, es el Claim Management Industries. Este que está acá es el de Industries. El anterior que mostramos es el de Financial sin Industries. Esta es una capa arriba del de Financial. Claro, ¿sí? Esto tiene una versión, digamos, más detallada del reclamo, ¿sí? El propósito es el mismo, ¿sí? Una gestión integral de reclamos, pero con mayor y máximo detalle operativo. Lo que pasa a veces es que las empresas necesitan mayor detalle en procesos, en datos, en distintas relaciones, etcétera, y esto Claro, lo que hace este modelo es subirle un nivel más al detalle de este sistema. claro, tal cual. Tiene que ver con lo que comentaba Gus previamente, ¿no? Tenemos Sales and Service, por encima de Sales and Service tenemos Financial, por encima de Financial tenemos Industries. Sí, Financial ya viene con un modelo estándar para Insurance, pero Industries viene con un modelo más detallado sobre el modelo estándar de Financial, exacto. ¿sí? Ok, ¿qué entidades clave tenemos acá, no? Claim más Claim Line Item. ¿Qué son estos? Bueno, son reclamos, pero con elementos de línea o ramo, Sí, como se llame, las empresas lo llaman distinto. ¿Qué es una línea? ¿Qué es un ramo? Una sí, línea de negocio. Automotriz, salud, vida. A veces lo reúnen en esas dos en una sola, viaje, llamada personas, viajes, sí, ramos patrimoniales, hogar, fianzas, etcétera, ¿no? Entonces hay una relación directa entre claim y claim line item, lo que permite a su vez hacer un mejor manejo de las reservas, porque las reservas se declaran por línea o por ramo. Ok, claim document, importantísimo esto que no lo tiene el financial. Claim document transactions, ¿sí? Documentación y transacciones financieras completas, ¿sí? sí, Un siniestro requiere documentación. En el caso de un siniestro de auto, requiere, dependiendo del tipo de siniestro, si hubo sí, afectados, si no hubo afectados, requiere una inspección de un ajustador sí. firmada, requiere un Fotos, documento de las autoridades, requiere fotos e imágenes del siniestro y demás, ¿no? Si hubo lesionados, requiere entonces fiscalía y demás, ¿no? Denuncias y demás, ¿no? Em,
Claim Recovery Invoice son procesos básicamente de recuperación y facturación. ¿Qué es la recuperación en la vertical de seguros? Vamos a suponer un ejemplo. Hubo un siniestro y se afectó la cobertura de robo. Básicamente, le hicieron un portonazo a alguien, le robaron el vehículo. La compañía aseguradora le pagó el vehículo, ¿sí? Pero luego se encuentra ese vehículo. Como a la persona se le pagó el vehículo, automáticamente ese vehículo pasa a ser propiedad de la compañía aseguradora. La compañía aseguradora hace la gestión de recupero del vehículo y además, ¿qué hace luego con ese vehículo? Lo subasta, ¿no? Sí, Y al subastar lo que está haciendo, recuperando parte del dinero. dinero, ¿sí? Entonces ese es el proceso de recuperación y facturación. Otra cosa que muchos sistemas core no traen y que la vertical de Seguro. industry lo trae, ¿sí? Claim litigation y reports es gestión de litigación y reportes. Litigaciones que tal cual, litigaciones de índole legal. Un SOAP, ¿sí? Sí, Donde hubo un afectado, esto requiere sí, una sí, sí. cobertura de índole legal y demás, ¿no? Sí. Entonces aquí ya también lleva manejo de litigaciones que tampoco los traen muchos sistemas core de seguro y ya Salesforce lo trae. Y nada, lo que son insurance code, que son sistemas de códigos específicos de velocity, ¿no? ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene este modelo con el de Financial Standard, que tiene mayor granularidad en documentación, procesos de recuperación mucho más complejos y una gestión de litigación importante? ¿Sí? Vamos a la siguiente. Siguiente modelo que vamos a analizar acá o que vamos a ver acá es el modelo de cotización y aplicación, ¿no? ¿Aplicación de qué? Del seguro, ¿no? Son procesos de cotización, solicitud de pólizas y contrato. Básicamente lo que se conoce acá en Chile como propuesta, ¿no? Cotización y propuesta. ¿La propuesta implica contratación del seguro? No. La firma de la propuesta implica firma del Pero contrato del un seguro. caso de uso, ¿cuál sería? Una persona quiere contratar un seguro de auto. Claro, primero cotiza, ¿no? Claro, entra a la página web de la empresa que sea, no importa el nombre. Claro. Y lo que hace es primero seleccionar el modelo del auto, Marca, modelo, versión año. marca, modelo, y bueno, todos los datos que le pidan. ¿No? Y en base a eso, estos sitios web le van a ofrecer distintas alternativas de cobertura y bueno, y ahí la persona, en base a esta cotización que está haciendo, eh, puede optar por ir por, no A sé, o B, por sí. una cobertura A, B o C. Claro. Y eso termina descartando en qué, que la persona solicite la contratación de ese seguro. ¿Sí? Sí, digamos que se genera primero una cotización, después de esa cotización se genera un Un precontrato, llamémoslo así, precontrato. que sería la propuesta, y una vez aceptada la propuesta, entonces se ejecuta el seguro. ¿Qué es ejecutar el seguro? Te envío la póliza una vez que la pagas. Al firmar la propuesta se firma la aceptación del contrato, pero todavía no estás cubierto. ¿Por qué? Porque no has pagado, ¿sí? Una vez que tú pagues, te envío la póliza, tú la pagas, ahí ya estás contratado, ¿sí? Básicamente. Bien. ¿Cuáles son o cuál es el propósito de Code and Application? Tal cual como comentamos, procesos de cotización y solicitud de propuestas de pólizas de seguro, ¿sí? Entidades claves que tiene acá, Quote, famosa Quote, que es cotización con elementos cotizados, que puede ser vehículos, propiedades, conductores, e incluso una persona, ¿sí? Eh, el Pricing and Adjustment, que son ajustes de precios dinámicos. Pueden haber descuentos, puede que se haga una campaña que por ciertas campañas estándar, que no sé, ciertos rangos de edades, dependiendo de cierto comportamiento de siniestralidad, tengan cierto descuento automatizado, ¿sí? Entonces son ajustes que se hacen sobre la cotización en el momento. Insurance Application, que son aplicaciones formales de seguro, la ejecución de la propuesta básicamente es: genero la propuesta, te entrego la propuesta, me aceptas la propuesta, por lo tanto estás aplicando el seguro. Product Attributes, bueno, no hay que explicarlo mucho, es un sistema configurable de atributos de producto, ¿sí? Em, ¿Qué son atributos de producto? Bueno, lo mencionaba previamente en un ejemplo, Gustavo. Estoy cotizando un auto, marca, modelo, versión,
año, la edad del conductor, el género o el sexo del conductor, todas esas cosas te generan una tarificación particular. Y evidentemente el adjustment, ¿no? El White Pricing Adjustment. Y Tax and Fee Management, que es la gestión de impuestos y tarifas. Esto también es súper relevante. ¿Por qué? Porque muchos sistemas core no lo traen, ¿sí? Y sucede que, por ejemplo, una póliza de vida no genera gestión de impuestos, por ejemplo, acá en Chile, o en la cotización, me refiero, la prima, o en Colombia tampoco, ¿sí? Pero una póliza de accidentes personales sí. Entonces muchas veces se vende vida con accidentes personales y ¿qué sucede? Las coberturas de vida tienen impuestos, no tienen impuestos y los accidentes personales sí tienen impuestos. Entonces aquí hay una gestión que te permite llevar al máximo detalle todo lo que es la gestión de impuestos y tarifas, ¿sí? Entonces, ¿qué casos de uso se pueden utilizar con el Insurance Quote and Applications? Generación de cotizaciones, conversión de aplicaciones, configuración de productos en la plataforma, que tendemos a decir desde arquitectura Salesforce que el producto no va en Salesforce, cuando existe un core que lo soporta. Si no existiera un core que lo soporta, y digamos, Tranquilamente podría ser las veces del podría, core. tal cual, Eso en palabras. tal cual. Vamos a ver. El siguiente. Vamos a agilizar. Sí. El policy management, pero de financial, el estándar de financial. ¿Cuál es el propósito? La gestión del ciclo de vida de las pólizas integrada con Financial Services Cloud, ¿sí? ¿Qué entidades clave tenemos acá? Pues la póliza de seguros más las versiones. Las pólizas tienen versiones, es decir, se van renovando, son contratos que se van renovando. Entonces, guarda pólizas con control de versiones. Policy participants, ¿no? Conversábamos previamente que son participantes con roles específicos y respectivas comisiones, ¿no? Para cada uno de esos participantes, si es que las hubiera. Por ejemplo, un corredor de seguros tendría que tener una comisión. Em, Policy Surcharge es un sistema de sobrecargos o de recargos sobre, por ejemplo, siniestralidad, ¿no? A medida que tu siniestralidad aumenta, evidentemente hay un reclamo sobre la prima porque es una persona más riesgosa, ¿no? Entendiendo que el seguro es un negocio de riesgo. Revenue Schedule, que Schedule es programación de ingresos, ¿no? O sea, el plan de pago básicamente de la póliza de seguros. Y Product Specification, que son las especificaciones detalladas de productos. Vamos al siguiente. Bueno. Ahora tenemos el policy management propio de Velocity, ¿no? De Industries, ¿no? Em, ¿Cuál es el propósito? Bueno, la gestión operativa diaria de la póliza con enfoque en elementos asegurados. ¿Qué entidades clave tenemos acá? Tenemos productos asegurados, ¿sí? O bienes asegurados, dependiendo del ramo o la línea. Tenemos Policy Pricing Adjustment, que son ajustes operativos de precios. Tenemos Health versus Non-Health Products, que es distinción entre productos retenidos o retenibles y no retenidos o retenibles. Tenemos los Party Roles, que son roles operativos, propietario, productor, beneficiario, asegurado, tomador, etc. Y Product Attachment Notes, que es documentación operativa. Nuevamente estamos viendo que Industries genera o viene con un paquete de documentación que no te lo trae Financial, ¿sí? Sí. ¿Qué diferencia tiene con Financial? Bueno, este tiene un enfoque mucho más operativo con respecto a un enfoque más estratégico de Financial, ¿no? Tiene mayor detalle en elementos asegurados, gestión de productos no retenidos y evidentemente la gestión de documentación que es bastante relevante. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, billing and payments, billing and payments, cuyo propósito es la gestión financiera de facturación y pagos para seguros y servicios financieros. Facturación, cobranza, pagos de liquidación de siniestros, ¿sí? Entidades clave, pues billing account, que son cuentas de facturación con configuración de autopago. Statements, que son estados de cuentas y facturas. Client Payment Methods, que es para configurar métodos de pago al cliente con sus respectivos tokens de seguridad. Grandísimo. Sí, súper relevante. Aquí, bueno, haciendo un, una checkout de pago 10, 11, 12 meses. Aquí te los ahorras, ¿sí? Exacto.
¿sí? Payment Processing, que es el procesamiento de pagos internos, y Financial Integration, que es integración con cuentas financieras y pólizas. ¿Qué casos de uso tenemos acá? Bueno, facturación automática, procesamientos de pago, gestión de métodos de pago, autopago y demás, ¿no? Entonces, aquí ahí quisiera pararme para dar un resumen rapidito de diferencias clave, ¿no? En Claim Management Versions tenemos la de Financial y la de Industry, ¿sí? La de Financial tiene integración nativa con roles específicos, relacionamiento y demás, mientras que la de Industries tiene una granularidad mucho mayor, litigación, recuperación. En Policy Management Versions también tenemos en Financial un control de versiones de pólizas, comisiones, un enfoque más estratégico, mientras que en Industries es un enfoque mucho más operativo, más core, con elementos asegurados, operaciones diarias, productos no retenidos, documentación y demás, ¿sí? Todo esto unificado, ¿qué nos genera? Vista 360 del cliente unificada, procesos de cotización y aplicación en el end-to-end, procesos de siniestros en el end-to-end y demás, ¿no? Perfecto, bien. Luego en la última parte Me de, muteo acá para de que lo preguntas y agarre. respuestas, eh, vamos a indagar un poquito más sobre algunos temas. Esto como para poder dejarlo en claro, a determinadas empresas que tienen sistemas core muy antiguos, esto le permitiría poder tener una capa de implementación de industria muy moderna, con el que tiene todos los servicios y con la simpleza de poder configurar esta vertical y comenzar a utilizarla, ¿no? Sí, si quieres, desmuteate allí para que se escuche mejor tu... Vale, sigo yo. Bien, bueno, ¿se escucha mi voz? Bien, entonces, como decíamos, beneficios claves de todo esto, ya lo que habrán visto, ¿no? Time to market. ¿Eso qué significa? Una empresa necesita implementar un sistema que le ayude a la gestión diaria, que es un sistema core. O un sistema que colabora mucho con el sistema core antiguo que tenía la empresa. Entonces, rápidamente esa empresa decide adquirir el Safe for Industry, instalarlo, configurarlo y empezar a usar todos estos procesos y este modelo. Viene muy completo, o sea, seguramente las empresas necesiten alguna particularidad, pero viene muy completo. Entonces es rápidamente salir al mercado y a trabajar en pocos meses, ¿sí? Estandarización de procesos, no es que dependiendo de la visión de algún gerente o un líder, creamos un proceso que es medio raro, no. Trabajamos con procesos de mercado, ¿no? Sí. Eso significa que está regulado en el mercado, todos van a utilizar el mismo tipo de proceso, gestión de siniestro, o todo lo que era cotizaciones, etcétera. Sí, o ¿Sí? sea, incluso la gestión de siniestros se divide, digamos, en lo que es la declaración, la constitución y el pago, ¿no? Sí, Todo estandarizado. Es súper relevante lo que estás comentando porque muchas veces como implementadores tendemos a ser receptores de pedido sí, y hacer básicamente lo que el cliente desde su visión ve o quiere. Y sí, no necesariamente es así. A ver, ya esto te trae es todo necesario, un sí, modelo. es necesario ahí, como decimos en el fútbol, parar la pelota y sugerirle la mejor opción al cliente, ¿no? Independientemente de que muchas empresas tienen sus propios vicios, sus propias visiones. Entonces, eso es importante. Bien, y el otro tema es la personalización por industria, es lo que vimos antes, ¿no? Seleccionamos la industria, instalamos, ya vienen los procesos y el modelo preparado para esto. Y eso es fundamental como para poder avanzar rápido. Bien, no sé si recuerdan varios slides atrás, hablamos de distintas capacidades de Safe for Industry. Una es una capacidad que engloba todas estas, se llama OmniStudio. Es un estudio que trae ciertos elementos, artefactos que facilitan el desarrollo y que uno pueda utilizar estos procesos y mejorarlos. Y acá voy a entrar en detalle en tres artefactos o tres cualidades que trae OmniStudio. Uno es, voy a empezar de abajo hacia arriba. OmniScript, como mencioné. Los procesos vienen todos creados y montados con OmniScript. Es una herramienta que permite crear flujos similar a lo que ahora es el, el Flow Builder, ¿sí? Pero tiene otra, digamos, es como que genera
otro tipo de vistas más complejas, permite crear pantallas mucho más complejas, Sí. ¿sí? Porque el Flow Builder permite crear pantallas muy simples, simples AVM con campos y botones. Esto permite Tiene limitación de campo. limitaciones y esto tiene una particularidad que permite generar vistas muy complejas. Así que bueno, y uno puede crear un flujo end-to-end complejo con esta herramienta. Y cuando digo esto, nosotros necesitamos el segundo escalón, que es las integraciones. Podemos generar un flujo completo, pero a lo mejor hay que ir a consultar un sistema de finanzas, el sistema Core, un sistema externo para verificar el valor de algo, de la moneda o lo que sea. Bien, y ahí utilizamos Integration Procedure. Los Integration Procedure son elementos muy simples de configurar, simplemente configurando el endpoint, o sea, la URL a la que hay que apuntar, los parámetros que hay que enviar, cómo va a ser la respuesta, genera todo lo necesario como para poder conectarnos con un servicio sin necesidad de programar una sola línea de código. Bien, y el otro elemento, el último, el que está más arriba, los data raptors, que sirven para transformar datos. Por ejemplo, si yo voy a consultar 3 o 4 servicios APIs, voy a traer toda esa información y necesito a lo mejor hacer una transposición de esa información para mostrarla en el OmniScript, en la vista. Y eso lo puedo hacer con Data Raptor, ¿sí? Súper relevante lo que comentas del Data Raptor. Y el Data Raptor simplifica mucho la vida al implementador. Sucede que el Data Raptor no utiliza Apex, no utiliza clases No, Apex. Básicamente es recabar, unir, transformar, mostrar. Y es mucho más simple que sí, hacer una lógica de taller en Apex. sí. Sí, totalmente. Esto soluciona mucho lo que es el procesamiento de datos, el cruce de información, etcétera. Bien, y después hay una serie de componentes más, como los Flex, que son propios de lo que es Vista. Eh, pero los más importantes son estos tres, ¿sí? Y estos componentes se van a ver reflejados en todos los flujos que traigan preinstalados, preconfigurados cada una de las verticales. Por ejemplo, hablamos de flujo de reclamos o de siniestro, el que sea, ya vienen preparados con todos estos artefactos para que uno los empiece a utilizar. Bien. Seguimos. Ahora, hay algo muy importante en Safe for Industry o Velocity, que es la metadata. ¿Cómo maneja la metadata? Cuando nosotros hablamos de metadata en Salesforce, en la plataforma Salesforce Standard, por ejemplo, estamos hablando de archivos físicos que identifican a las clases, ¿sí? O a las páginas, clases Apex, los Visual for Pages, o triggers o lo que fuere. Distintos componentes que están dentro de la plataforma. Uno los puede visualizar y son tangibles. Son, digamos, archivos, terminan decantando en archivos físicos, ¿no? Un developer cuando va a programar, lo puede hacer a través de un IDE, por ejemplo, Visual Studio Code, y puede tener su proyecto armado y ahí ve todos los archivos que componen ese proyecto. Pero son archivos, ¿sí? Con una extensión, son archivos XML, etcétera, archivos JSON para definiciones o configuraciones, etcétera. Eso es lo estándar. Ahora, Velocity lo que incorpora, como nosotros dijimos, es una capa superior a la plataforma estándar, incorpora una metadata que es una metadata media particular. Genera una dimensión más. Nosotros decimos que Velocity genera, o Salesforce Industry genera una dimensión más. Esa metadata termina alojándose en registros de la base de datos de Salesforce. Como verán acá, hay un objeto que se llama OmniScript-C, otro que se llama FlexCar-C, otro que se llama DataRaptor DR Maps -C. ¿Sí? Y así el resto de los componentes que yo mencioné. Entonces, ¿por qué es muy flexible Salesforce Industry Velocity desde el punto de vista del manejo de versiones, el manejo de estos flujos complejos, etcétera? Porque termina generando todas esas configuraciones que nosotros hacemos, por ejemplo, los OmniScript, crear un flujo completo, las integraciones, o por ejemplo las transformaciones de datos, y lo termina plasmando en un archivo JSON. Sé que es un tema muy técnico, pero bueno, un archivo JSON tiene ciertas particularidades, seguramente muchos lo han visto. El archivo JSON comienza con una llave, se cierra con una llave, tiene valores separados, identificados o englobados en comillas, separados por punto y coma, tiene ciertas particularidades, ¿sí? Eso se guarda
ese archivo JSON, que es una dimensión más, se guarda dentro de registros de la base de datos de Salesforce. Entonces, cuando nosotros hacemos una query, podemos ver, eh, lo voy a mostrar más adelante, en otro slide más adelante, podemos ver esa estructura, ¿sí? Y lo vamos a ver en un slide más adelante. Y donde cada uno de ellos Sí. es un registro. Es un registro, dentro sí. de un registro. Exacto. Es un registro que identifica una versión de ese Data Raptor o de ese Integration Procedure o Omnitree, ¿sí? Entonces uno lo identifica por registros y uno puede acceder muy rápidamente. El core de Velocity de Salesforce Industry toma esos datos que están guardados en registro y lo levanta rápidamente en memoria y genera rápidamente las pantallas. Bien, quiero dar un concepto más y voy a ir a un slide donde voy a mostrar un poquito más la estructura de cómo se guarda esta metadata. Bien, el concepto de data pack y el de bundle, ¿sí? Y esto quiero ser muy rápido y no aburrir. Cuando, por ejemplo, necesitamos hacer un desarrollo en particular, ¿sí? No sé, supongan que tenemos que modificar la gestión de siniestro y tenemos que agregar una parte nueva en ese flujo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar un paquete, ¿sí? Y ese paquete lo vamos a guardar con un nombre determinado, ¿sí? Pero suponga que tenemos que, por un lado, el proyecto dice, modifiquen la gestión de siniestro y modifiquen la gestión de póliza. Bien, entonces podemos generar otro paquete que sea la modificación de gestión de póliza. Esos son dos data packs. Y todo eso se engloba en un bundle, ¿sí? Eso lo vamos a tal vez explicar más adelante con Copado. Es digamos, un concepto bastante complejo de entender al principio, pero una vez que lo entendemos, es muy fácil tal vez de diagramar y pensar en las versiones de metadata y cómo trabaja todo esto y cómo se despliega entre los distintos ambientes. Bien, como mencionaba acá, aquí tenemos una terminal. A muchos de nosotros nos gusta ver una terminal negra con letras verdes, es digamos con lo que trabajamos. Bien, y esto lo que demuestra un poco es lo que les decía. Aquí más arriba vemos una query. Acá ven que ejecutamos una query y estamos obteniendo, por ejemplo, un listado de los OmniScript que tenemos, ¿sí? En este caso, como verán, estamos hablando de la versión de Insurance, que es INS, es Velocity-INS-OmniScript. Si estuviésemos hablando del paquete de comunicaciones, sería Velocity-CMT-OmniScript, y así cada una de las verticales de industria tiene Era producción. Claro, exactamente. Bien. Y como verán acá, tenemos los archivos, digamos, los artefactos JSON que identifican a los OmniScript, ¿sí? Con una estructura. Es fácil de verlo, de listarlo, de entenderlo. Podemos copiar esto y pegarlo y ver la estructura en general, pero así lo almacena Salesforce, como registro, ¿sí? Entonces, por un lado es muy flexible trabajar con Velocity, por otro lado, y cuando le dé el paso a Brian lo va a explicar, es complejo a la hora de manejar los despliegues y los ambientes, ¿sí? Bien, voy a ir más rápido para poder darle el paso a Brian. Lo importante es poder tener en claro los ambientes, cuando nosotros trabajamos necesitamos tener una serie de ambientes bajos, ambiente de desarrollo, ambiente de test, de QA, de UAT, y tener un ambiente de producción. Y cómo vamos a implementar una estrategia de despliegue y de qué manera lo vamos a hacer, ¿sí? Porque al manejar ese tipo de metadata que tiene un grado de complejidad superior, es necesario tener en claro una estrategia, ¿sí? Bien, enfoque tradicional o herramientas tradicionales que tenemos para poder hacer esto, como les mostré en los dos slides anteriores, por línea de comando en una consola, en una terminal, utilizar Velocity IDX CLI o Velocity Build, ese tipo de herramientas que son similares a las de Salesforce CLI. Hay que escribir mucho, trabajar mucho, mucha manualidad y genera tal vez muchas posibilidades de fallo, muchos puntos de fallo. Y en eso trabajan estas personas que son especialistas, que son los DevOps, que manejan todo lo relacionado con configuraciones, despliegue, ambientes, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Y acá le voy a ceder la palabra al amigo Brian, que él tiene experiencia, amplia experiencia trabajando con todas estas cuestiones y para que él pueda explicar el uso de la herramienta Copado para esta gestión. Sin problema, gracias por el pase, Gus. Primero que todo, buenas tardes. Eh, ya, yo les voy a hablar de la herramienta de Copado, les voy a hablar también sobre la Continuous Integration and Continuous Deployment, las siglas son CICD. La herramienta de Copado es una herramienta que se tiene que contratar para poder ser utilizada, al igual que cualquier tipo de paquete manejado. En este caso es un aplicativo que se instala en el sistema, pero también tiene algunos componentes que mezclan, se mixturan con el modelo de datos tradicional de Salesforce. Nos permite integrar el CICD, que sería lo que les acabo de decir, que es la estrategia de despliegue para poder darle un enfoque más normado y de las mejores prácticas al life cycle de desarrollo. Se conecta en varias aristas, se conecta en Git, se conecta también con las historias de usuario en Jira, las trae, hace un fetch de historias de usuario, uno puede hacer commit sobre las historias de usuario como si fuesen ramas de Git y se genera el paso entre ambientes. ¿Qué más? Establece flujo de despliegue y estrategias de release, asegurando trazabilidad y control de los proyectos de mejora continua. Esto quiere decir que nos permite mantener siempre al día todos los ambientes, digamos, que no haya diferencias entre ellos, generar despliegues que sumen valor a la empresa y poder también trabajar de cara a la agilidad, sería lo más importante en una organización. Seguir la agilidad, seguir la mejora continua y el despliegue continuo. Eso es más o menos un modelo de cómo funciona la nube de Salesforce conectada con Git, conectada también con el aplicativo de Copado y cómo se enlaza dicha relación. Siguiente slide, por favor, Gustavo. En este caso, Copado trabaja con las historias de usuario que se recuperan desde Jira como eje central. Es donde se van haciendo los controles de versiones, se van pasando las metadatas que fueron modificadas por cada uno de los desarrolladores con la finalidad de poder ir pasando entre ambientes. Y en este caso, las organizaciones tienen un entorno productivo y tienen un entorno de sandbox. En este caso, nosotros cada una de las sandbox las dejamos con la nomenclatura y la licencia correcta para que podamos trabajarlas como si fuesen ramas de Git. Las enlazamos y hacemos esa mezcla, se integra mediante credenciales hacia las organizaciones y de esa manera se puede hacer pasos entre ambientes. Los commits pueden ser múltiples, se puede también recrear las ramas en el caso de que, no sé, haya habido una información incorrecta y se puede trabajar con algunas métricas y se puede también poner algunos stoppers, por ejemplo, si tú necesitas que alguien apruebe dicha historia o se mande a un submit para que un comité de aprobadores pase las historias hacia el ambiente siguiente, también se puede hacer. Se genera una suerte de pipeline, que también lo voy a mostrar, voy a hacer una demo al final, pero es más o menos la estructura que figura abajo en el diagrama que corresponde. O sea, ocupado user story puede ser de manera manual o puede ser mediante una integración con Jira, que es lo que nosotros manejamos, por ejemplo, en la empresa donde estamos trabajando. Se genera un commit. Esto implica que se cambia solamente el conjunto de metadatos o data packs que se van a tener que traspasar hacia el siguiente ambiente, por lo tanto es un despliegue por artefactos. Se tiene que asegurar el test coverage porque Copado, al igual que Salesforce, requiere el 75% de coverage para que pueda pasar una historia de un lugar a otro. Se verifica si la historia puede ser desplegada porque primero te das un pre-commit donde genera el commit y valida si está todo correcto. Posteriormente uno lo deja, hay dos estados, hay uno que se llama Ready to Promote, que es para poder tomar una o varias historias y pasarlas al siguiente ambiente.
O en su contraparte también existe el Promote and Deploy. Entonces tú tomas y envías directamente cuando es una historia nuclear y estás haciendo algún tipo de desarrollo en los ambientes menores, pero para producción claramente hay que armar una estrategia de release. Eh, y luego es promover al siguiente ambiente, que es más o menos la explicación del cuadro que está abajo. Siguiente slide, por favor. En este caso, nosotros primero tenemos que realizar una configuración y planificar cómo vamos a trabajar nuestras historias dependiendo también de cómo tengamos nuestro tablero o cómo trabajemos la gestión de personas y la gestión de desarrollo con las metodologías ágiles en Jira o cualquier modelo puede ser también, no necesariamente solo Jira. Ahí las integraciones no sé cómo funcionan, pero claramente uno puede tener un Trello o algún otro tipo de organización en donde tú vas a plasmar cuál es el tipo de historia de usuario que vas a utilizar o cuál es el tipo de registro que vas a tener que trabajar. Entonces, en este caso, figuran en la imagen que estamos viendo, puede ser un theme, puede ser una application, puede ser una épica, puede ser una feature, puede ser una user story. Ahora, ojo, cuando uno configura copado, todo se maneja mediante user stories o tareas. Las épicas no son una métrica para que se pueda pasar de un ambiente a otro porque es demasiado. Entonces, uno tiene que organizar sus historias y tiene que armar estrategias de release mediante el manejo de las historias de usuario. Y de esa forma, la historia de usuario es la unidad nuclear que permite el paso entre ambientes. Y todo esto viene alojado en un sprint. Entonces, siguiente slide. En la parte de la demo les voy a explicar esa parte. ¿Te parece, Brian, luego de este slide vamos a la demo? Digo por el tiempo. Sí, ok. Sí. Perdón Vale. la No, demora. no, 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 nosotros nos demoramos al principio. Vale, bueno, ahí les había comentado más o menos lo que es el control de versiones, que por ejemplo Git también permite llevar este track y mediante código se hace la gestión. Esto es un híbrido donde se trabaja con diferentes plataformas y por lo tanto también recoge lo mejor de todos los mundos. Esto, Y la eh, planificación ágil ya la dije por Jira. Perfecto, Brian, voy a la demo. importantísimo porque antes los proyectos no tenían la capacidad de poder vincular la documentación de la historia de usuario, la épica, con el código desplegado, digámoslo de esta manera, con los artefactos desplegados. Y esto sí te permite orquestar todo esto. Efectivamente. Y también permite la orquestación de los paquetes manejados que no son posibles de manera nativa. Vamos entonces a la demo, no hay Vamos a problema. perfecto. Primero que todo, quiero saber y confirmar si se ve mi pantalla. ¿La están viendo todos? Súper, muchas gracias. Entonces, acá estamos en la empresa que nosotros trabajamos. Disculpe que no les pueda haber buscado el logo o algo por el estilo, pero es que aquí están las licencias. Si no tengo licencia, no puedo trabajar, por lo tanto, es necesario que tengamos una empresa que haya contratado el servicio. En este caso, nosotros trabajamos con una estructura bien clásica, donde tenemos un ambiente de desarrollo para cada una de las iniciativas o desarrolladores que estamos trabajando. Por ejemplo, si más de un desarrollador está trabajando en una iniciativa, con el fin de que no se generen merge conflict, trabajamos en una sola organización hasta que se pase la solución completa, ¿vale? Igualmente, cada una está asignada a cada uno de los desarrolladores que tenemos en el equipo. En este caso, este pipeline está forjado dentro de un repositorio de GitLab que está acá, y este es el que refleja todas las ramas, y están las ramas más integrales, está Dev 1, por ejemplo, qué hermoso cuando se demora. Está IntQA, que es nuestra herramienta de integraciones y pruebas, está UAT, que es el crítico, donde el usuario acepta cada una de las cosas que se están pasando, está el entorno Production, que sería Master en este caso, ese es Production, y tenemos también una rama de Hotfix, que es para cuando tenemos que arreglar algo de manera rápida. Y tenemos también una rama de roll-up, que este es el respaldo completo de la organización productiva. Este es un full copy que nos permite que si en el caso de un desastre podamos hacer una recuperación haciendo una clonación directa hacia producción. Les sigo explicando. Este es un modelo donde uno tiene que armar un pipeline. Esto viene en la documentación de Copado. Todo esto también se les puede compartir cualquier cosa. Pueden mandar un correo y yo les mando la información para que la puedan adquirir un poco Ya más Brian, detallada. una cosita. Me dicen en el chat,
que no están viendo la pantalla de Brian. Ah, ¿Qué ya. están Recuerda viendo? que ¿Están estoy viendo la compartiendo pantalla? Yo estoy viendo la pantalla de Brian, ¿eh? ¿Están viendo la que no se pantalla de ve, Brian o están estimados. viendo Vamos, Brian, ahí, fíjate si puedes compartir de nuevo. Voy a dejar de compartir o voy a volver a compartir entonces. Disculpen, chicos, no sabía. A ver si comparto toda la pantalla mejor, porque puede ser que por a veces X ahora? motivo no estén Sí. viendo bien. Vale. Ahora sí, perfecto. ¿Se ve la pantalla? Díganme por favor. Ahí me confirma Germán que no puedo salirme de la... Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les digo, tenemos más o menos un pipeline clásico donde tenemos los ambientes de desarrollo, un ambiente de integración donde se realizan pruebas y los usuarios, digamos, desarrolladores pueden hacer también sus pruebas de no impacto, pruebas de humo, para poder pasar posteriormente a OAT, donde en OAT los usuarios tienen sus propias cuentas, el equipo de pruebas de funcionales validan y certifican la información para posteriormente pasar a producción. Eso es más o menos un ambiente clásico y tenemos, como les decía, esta máquina que es la más importante que necesitamos siempre para poder recuperarnos si es que pasa alguna cosa catastrófica. O si no, también el soporte de Salesforce te puede restaurar un estado anterior, pero eso es otra cosa y mucho más difícil considerando que tienes la herramienta. En este caso, para poder trabajar con Copado, tú tienes que primero generar credenciales, las cuales están asignadas a un usuario de integración que solicitamos previamente, con el cual nosotros realizamos una conexión, que se genera un string de conexión que va within Copado, digamos, Copado es el que maneja el string de conexión, que es un SFX out URL. Con ese se conectan a cada una de las organizaciones y son capaces de poder realizar snapshot, que son una copia completa de lo que está en cada una de las organizaciones, con las cuales, por ejemplo, si hiciste un cambio y no está reflejado porque todavía no pasa hacia el ambiente siguiente, también puedes tomarlo y hacer un snapshot para que se sepa que está esa metadata y cuando tú pases un archivo, no, o sea, perdón, un tipo de despliegue no afecte la organización. También nosotros trabajamos con los Git repositorios que le estaba mostrando. Este es el copado pipeline. También tengo uno de backup y tengo también cada una de las ramas están dentro de este repositorio y cada una de las ramas se comporta como una organización. Vamos a la unidad nuclear. Esta es la visualización de una historia de usuario cualquiera, de la casualidad que salió. Y en el caso de esto, si se fijan acá arriba, es como una oportunidad. Toman el slide de la oportunidad, que este es el stages, para que puedan pasar entre ambientes y cada ambiente se comporta como una fase hasta llegar a producción. Una vez esto ya está en producción, la rama deja de ser utilizada y por lo tanto la historia de usuario queda como un soporte. Tú puedes acá ver en el build cada uno de los componentes que están seleccionados para poder pasar de un ambiente a otro. Vale decir que acá están los artefactos, los almacena directamente Copado como herramienta, y estos artefactos van pasando entre organizaciones. En este caso es un Data Raptor, por lo tanto es un Datapack. Los tests, cuando tú pasas una clase que tiene test o que tiene Apex, te pide un 75% de coverage, pero Velocity, al ser una herramienta que de no funcionar te va a decir, está mal inventado, está mal todo, no funciona, este no tiene test propios que se generen, digamos, tú no haces un test de un integration procedure o de un OmniScript, sino que las clases que interactúan con ese componente son las que deben tener el test para que puedan pasar. En el caso de Deliver es lo que yo les estaba mostrando. También se puede hacer desde esta pestaña, tiene varias funcionalidades. Por ejemplo, si ustedes pueden ver, hay una línea que va hacia adelante y una línea que va hacia atrás. La línea hacia adelante implica que hay una historia que está lista para pasar al siguiente ambiente y que tiene que ser validada antes de pasar mediante una promoción, se llama promotion. Si tú tienes un cambio que está en producción, que se hicieron hartos trabajos últimamente y quieres pasar hacia atrás, existe una tangente que se llama back promotion y esa back promotion hace que todo lo que ya haya pasado hacia producción o hacia el ambiente superior se pueda tirar hacia atrás y de esa manera tu ambiente anterior también se encuentre homologado. Por otra parte, tenemos dos formas de dejar las cosas. Por ejemplo, si la dejo de ready to promote, se genera esta línea donde está lista para promoverse. Y si yo genero un promote and deploy, simplemente se va hacia adelante, no se genera la línea, pero sí se
genera esto. Esta es la otra visualización donde tú puedes ver los deployments que se han hecho recientemente. Entonces, un momento no es tan rápida tampoco, no es la panacea. Así que mientras carga, ojalá que cargue luego. Eh, pásamelo de F5. Ahí está. Esos son los deployments que se han hecho últimamente y también te indica el estatus en el que queda. Entonces, por ejemplo, si tú ves una nube roja ahí, significa que tienes que reparar algo porque no está funcionando y en el mismo promotion tú vuelves a seleccionar la metadata o haces las modificaciones para que puedas después pasar hacia el ambiente de destino. Pero también hay una forma de hacer un check de si está o no está bien antes de pasar. Bueno, cuando cargue, volvamos a lo importante. Entonces tenemos las user story, que es la unidad nuclear, tenemos un conjunto de user stories y todas estas son recuperadas mediante una integración que está realizada con Jira. En este caso, nosotros tenemos un proyecto, que en este caso es Celura Pegasus, la tangente de Salesforce de la empresa donde trabajamos, y esta integración se realiza en este lugar. Se genera una integración mediante una credencial manejada y una serie de metadatas que se manejan de manera interna, que genera copado al momento de instalarlo, y se tiene que activar. Tú activas, tienes que también activar tu Jira para que pueda conectarse con copado, como cualquier integración, y posteriormente mediante un filtro JQL, que es el Jira Query Language Filter, se genera la selección y se trabaja mediante sprint. En este caso, tenemos un sprint activo que es el sprint 23 de Pegasus, y este es el que estamos nosotros seleccionando mediante este código, perdón, mediante este código para poder hacer la generación de la historia de usuario de manera automatizada con Jira. Y acá hay un botón que nos permite sincronizar las historias de usuario externas. Y también nos permite todo el tiempo, toda vez, yo también puedo generar una nueva historia de usuario acá y trabajar sobre ella sin necesidad de que esté en Jira. Funciona de una sola dirección, desde Jira hacia Salesforce. Salesforce me puede actualizar la historia de manera automática, por eso también se trabaja con el Kanban y una vez ya tienes actualizado todo tu modelo, vuelves a hacer el fetch de las historias y se actualizan las mismas que ya están creadas, si es que existen. Así más o menos funciona Copado. Esa es una explicación lo más ejecutiva que puedo hacerlo para explicarla. Desmotiva eso nomás, Germán, cuéntame. Importantísimo mencionar que fíjense que todo estaba en Salesforce, ¿no? O sea, él salió de Salesforce solamente para mostrar la pizarra Kanban en Jira, ¿no? Pero de Y resto el todo repositorio de está en código Salesforce. en GitLab. Cuando se instala Esas dos cosas. Copado, se instalan todos los objetos, proyectos, history user, etcétera, etcétera. Todo se instala básicamente es un paquete gestionado que se instala y también las integraciones son nativas, ¿sí? Son básicamente plugins que conectan no solo a Jira, ojo, ahorita puede estar conectado a Jira, pero puede ser no cualquier otra herramienta, pueden haber otras herramientas como por ejemplo Azure DevOps, Linear, Asana, Monday.com, etcétera, que se pueden integrar de la misma forma, ¿no? No es que solamente trabaja con Jira, ¿sí? Em, es súper potente esta herramienta, la verdad, y ayuda mucho a los DevOps como Brian a hacer los despliegues. Primero que nada, mucho más limpios, con un control de versiones bastante más eh, controlado y valga la redundancia. Bien, Y se ve. eso sería más o menos la parte Bueno, técnica y ahora gracias, Gustavo Brian. le La doy el verdad que paso. tu aporte fue excelente. Espero que se haya entendido. Tiene un nivel de complejidad técnica muy grande, pero por lo menos para que se haya entendido de que a través de todas estas herramientas se puede documentar y relacionar con las versiones de código fuente y metadata y a su vez poder hacer todo lo que es despliegue entre los ambientes bajos y el ambiente productivo, los pipelines, etcétera. ¿Hay alguna duda en el público? Creo que había una pregunta ahí dando vuelta. No sé si alguien quiere abrir el micrófono como para poder eh, hacer una consulta de los presentes, ¿no? Nada.
Bueno, entonces queríamos agradecer la Hay participación de todos. una Muchas gracias, pregunta en Fernando, el chat. por la colaboración. Creo que nos queda pendiente una segunda versión del primer evento que hicimos en el año sobre inteligencia artificial y Financial Service Cloud. Eso en cualquier momento lo vamos a pensar y a planificar. Gracias a todos los que participaron. Gracias, Brian. Muchas gracias por tu Disculpa, aporte Gus, hay una y pregunta en espero el que se chat, haya la voy a entendido. responder. Vamos a subir este video a YouTube, así que después lo vamos a compartir en las redes para que lo puedan ver. Y cualquier pregunta o duda que surja, nos envían vía la comunidad y ojalá pronto podamos encontrarnos en persona en otro evento. Así que muchas gracias, gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Chao. Hasta luego, muchas gracias.